pero van a aguantar. Bueno, acompáñenme a orar. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Amamos tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Yo te pido que hoy caiga en buena tierra, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a tratar con nosotros, a revelarnos más de ti. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues estamos hablando de derrotando los gigantes, esta serie que he estado hablando, pero el gigante que quiero hoy comentarles es el gigante de la pereza. No sé si han oído hablar de este gigante, es un gigante, la pereza. La pereza. Y miren, como manera de introducción les platico, no sé si alguien te ha preguntado, ¿quién trabaja? ¿Quién tiene un empleo? Tenemos un empleo. Ok, seguramente alguien te ha preguntado ya, ¿y en qué trabajas? ¿Sí? Digo, puedes trabajar también como ama de casa, es un trabajo muy completo, pero te han preguntado a alguien, ¿y en qué trabajas? Pero imagínate, pensé que se me había ido la pila de esto. Imagínate que alguien de pronto llega y te pregunta, ¿y cuánto ganas? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le dirías? ¿Qué te importa? A lo mejor no sé, o tal vez, bueno, tengas la confianza de decir cuánto ganas. Pero ¿qué tal si esa persona, en vez de decirte, o sea, después de decirte en qué trabajas, cuánto ganas, qué tal si ahora va y te dice, ¿y crees que trabajas lo suficiente para merecer lo que te pagan? Ay, caray, así como que ya está, oye, espérate, bájale ya, ¿no? ¿Crees? Y te pregunto, ¿crees que trabajas lo suficiente para merecer lo que te pagan? Y bueno, qué bueno que nadie se atreva a decirnos eso, ¿verdad? Pero ¿cuál es la meta de la mayoría? La mayoría es trabajar lo menos posible y ganar lo más. Como que siempre la ley del mínimo esfuerzo. Hay una definición, hace rato preguntaba esto, había un ingeniero industrial. Y para mí una definición, yo no entendía qué es ingeniero industrial, no sé si hay aquí algún ingeniero industrial, hace rato sí había uno en la primera reunión. Ingeniero industrial, bueno, él me dijo que estaba bien mi definición. Yo cuando decía, bueno, ¿y qué hace un ingeniero industrial? Y alguien me explicó, es hacerlo más con lo menos en el menor tiempo, ¿sí? O sea, quieres hacer eficiente. Si tienes una máquina que fabrica tortillas, tú quieres que haga muchas tortillas con el menor costo y en el tiempo más corto también. Entonces, pero nosotros creemos que somos ingenieros industriales y queremos ganar mucho haciendo nada. ¿Por qué? Porque está la pereza ahí. La pereza nos impide hacer más muchas de las veces, trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. Y nuestra actitud es equivocada en cuanto al trabajo, porque a veces consideramos el trabajo como una maldición, como un mal necesario, siendo que el trabajo es una bendición. Pero a veces estamos mal enfocados y mucha gente hasta anhela, dice, es que si me gano la lotería, dejo de trabajar. Pero ¿y qué vas a hacer luego? ¿Vas a estar ahí rascándote la panza en la casa o qué? O sea, te vas a oxidar por estar así sin hacer nada. Tienes que seguir trabajando, aunque no compren boletos de lotería, no estén confiando en esas cosas. Pónganse a trabajar mejor, es lo que tenemos que hacer. Pero sueñan con trabajar a lo mejor hasta en el gobierno, porque dices, es que ahí pagan bien, hay dinero, hay billullo, y sin hacer nada. Y muchos quieren trabajar en el gobierno no para servir a sus compatriotas, sino para servirse de sus compatriotas. A veces ven como un botín ahí, como una oportunidad de llegar y me dieron hueso y yo ya la hice, voy a escalar mi nivel financiero. Y no entienden que a veces son puestos de 3 años o de 6, algunos más largos, ¿no? Pero están pensando en no hacer nada y ganar mucho. Y esta es una forma equivocada de ver las cosas. La ley del mínimo esfuerzo aquí no aplica. Y quiero que observemos el pensar acerca del trabajo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, quiero que lo veamos desde el pensar judío. ¿Cómo lo ven los judíos? Porque para el judío el trabajo es un don de Dios, es un regalo que Dios le dio. Que puedo trabajar porque Dios me dio el poder
trabajar. Eclesiastés 3, versículo 13, si me lo buscan por favor. Y también que es don de Dios, o sea, un regalo de Dios, que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Y entonces este pensar del judío es totalmente contrario a otras civilizaciones, a otras naciones paganas, porque las naciones paganas, por ejemplo, el caso de los griegos, ellos consideraban que el trabajo físico era una maldición. O sea, si tú vas a agarrar la pala, la escoba, eso es trabajo físico, eso es una maldición. Si tienes que cargar costales, eso es una maldición. Y entonces, pensadores, filósofos grandes de ese tiempo, como Platón, como Aristóteles, ellos promovieron la idea de que los trabajos intelectuales, como la política, como el arte, como la filosofía, eran más nobles que los trabajos físicos. Muy equivocado eso, obviamente, no tiene nada que ver. Es tan digno un trabajo como el otro. Pero entonces, muchos siguen pensando de esta forma hasta la actualidad. Y el pueblo judío es tan próspero porque tiene una mentalidad de ser diligente en su trabajo. Ve distinto el trabajo a como lo ven otras civilizaciones. Incluso el pueblo judío llegó un momento en que fue dispersado por todas las naciones de la tierra, ¿no? Sin entrar mucho a detalles, pero hasta hace como 75, 76 años pudieron recobrar su territorio. Ellos no tenían una tierra propia, pero cuando hubo este dictamen y se formó una nación, de pronto la nación de Israel se rejuntaron, vamos a decir, volvieron a regresar de diferentes naciones a habitar en esa tierra que no les supieron sacar provecho los que habitaban ahí. Es una tierra desértica. Sin embargo, ¿qué pasó con los judíos? Ellos llegaron y venían ingenieros y venían doctores y venían biólogos y gente que había estudiado, venían de otras naciones, pero cuando estos profesionistas y estos trabajadores llegan, de pronto ellos levantan un sistema de riego, inventan un sistema de riego. Este sistema, si han escuchado el sistema de riego por goteo, no necesitas mucha agua, simplemente ponle una gotita en la raíz a la planta que necesita y le das lo necesario porque no tienen mucha agua tampoco y es tierra desértica. Pues ¿qué hicieron entonces? Solucionaron el problema de la sequía que tenían ahí en el desierto, trabajaron para reedificar su patria. ¿Y qué pasó? Que este desierto se convirtió en campos fértiles y ahora Israel exporta a todo el mundo. O sea, tiene muy poca tierra desértica, poca agua, pero sirve para producir mucho porque se pusieron a trabajar. Y ese es el pensar de los judíos. Pero ¿cuál es el pensar de Dios? Vamos a Proverbios 18, versículo 9. Les voy a dar muchos proverbios hoy. Proverbios 18, 9 dice que también el que es negligente en su trabajo es hermano del disipador. El disipador es el que gasta mucho dinero sin producir mucho dinero. Y gasta más de lo que tiene, más salidas que entradas. Bueno, pues el que es negligente en su trabajo es así. Es así, no va a tener las entradas suficientes para lo que gasta. Éxodo 20, versículo 8, o sea, esto no lo dice Dios. Éxodo 28, ¿qué piensa Dios sobre el trabajo? ¿Cuál es la visión de Dios? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahí algunos dicen, amén, sí, yo quiero reposar. Pero el siguiente versículo me dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, tienes que programarte, tienes que planear, porque tu trabajo debes realizarlo en 6 días de la semana y luego un día te va a servir para descansar. Tienes que separar, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo es para consagrarlo, para separarlo. Algo santificado es algo consagrado, algo separado. Y el sábado entonces era apartado para el descanso y para la alabanza. O sea, había que descansar el sábado, hacer una pausa, pero no nada más para estar acostado rascándote la panza. No, es para buscar a Dios, para tener ese tiempo dedicado a Dios. 6 días vas a trabajar, pero un día se lo vas a dedicar a Dios y vas a parar toda tu obra de trabajo. En el tiempo en el que los judíos estuvieron como esclavos, no se aplicaba eso, porque ellos
tenían que estar disponibles 24/7, ¿no? No tenían un día de descanso. Tenían que estar trabajando porque eran esclavos. Ni siquiera les pagaban. No había compensaciones, no había bonos, no había aguinaldos, obviamente, pues no había ni sueldo. O sea, había latigazos, tenías que trabajar, no había descanso. Qué pesado ese tipo de vida. Mucha gente vive como esclavo en la actualidad porque no hace un alto, pero Dios dice, no, tienes que descansar un día. El séptimo día debes de hacer un alto, descansar, pero ese día va a ser conmigo. Vas a venir a estar conmigo, va a ser un día de descanso, pero un día de alabanza. Necesitamos pasar un tiempo sin prisa en la adoración y en el descanso cada semana, que no estés preocupado de que es que ya me tengo que ir porque ya me están marcando, ya está el cliente ahí. Tienes que organizarte para que tengas un día, 6 para trabajar, un día para descansar. Pero a veces nos gusta eso del descanso. Y cuando somos perezosos, le seguimos al segundo día y al tercer día y así te va, nos seguimos ahí. El observar un tiempo regular de descanso y de alabanza, Dios nos lo pide. Y obtenemos un beneficio adicional al refrescar nuestro espíritu porque estamos con Dios, estamos conectados, estamos renovando nuestra mente. Y ahí es donde no debemos de descuidar esa provisión que Dios nos está dando. Pero dice, 6 días trabajarás. No dice, si quieres vete a trabajar. O sea, estás descansando y si quieres vete a descansar. No, separa el día de reposo y vete a trabajar. 6 días trabajarás. Ahora, si alguien viniera y te dijera, ¿sabes qué? Yo cambié las cosas. Yo trabajo un día y descanso 6. Pues dirías, qué dichoso tú, ¿dónde trabajas? Contrátenme, yo quiero entrarle a eso. Nos gustaría, se nos antoja como eso, pero ¿sabes qué? Eso deshonra a Dios porque no es lo correcto. No es lo correcto no trabajar, sí tienes que trabajar. Debes descansar, pero también tienes que trabajar. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero a veces nosotros le cambiamos y decimos, ¿por qué hacer hoy lo que puedes dejar para mañana? ¿No? Puedes hacer mañana, y somos negligentes y tenemos una mentalidad que debemos de ir a renovar, tenemos que cambiarla. Tenemos que vencer al gigante de la pereza. Y miren cómo en el pensar de Dios desde el principio, desde el libro de Génesis, el primero de los libros de la Biblia, en Génesis 2:2 encontramos que Dios habla sobre el trabajo y sobre el reposo, porque dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y luego dice, ¿me siguen? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, Dios demostró que el descanso es adecuado y es bueno. Él reposó y nos puso el patrón de que debemos de seguir. 6 días trabajó, pero luego reposó. Dios mismo descansó del trabajo. Jesús mismo nos habla sobre el descanso. En Marcos 6:31 encontramos que que este principio lo vemos ahí porque estaban cansados, no tenían ni tiempo para comer, y entonces Jesús dijo, a ver, párenle, vamos a hacer un alto, y dice que les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, pero un poco, no 7 días de la semana. O sea, vénganse, a ver, hay que hacer un alto. Hay momentos en el que debemos, a ver, cálmense ya. Traes mucha aceleración, andas muy alborotado, a ver, cálmate, relájate. Necesitas descansar tantito. A veces necesitamos ese refrigerio. Y Jesús se los dio, dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos, dice el 32, en una barca a un lugar desierto. O sea, necesitas tu espacio, necesitas bajarle el ritmo. Eso es sano, si no truenas. Nuestros momentos de descanso nos refrescan y te ayuda a estar listo para cuando venga el momento de trabajar, porque sí hay que trabajar. Que Dios haya bendecido el séptimo día significa que lo apartó para un uso santo, porque dice que Dios dijo, tiene que separarse ese día
pero es para un uso santo, para consagrarlo a Dios, para que vengas a la iglesia, en pocas palabras. ¿Se entiende eso? Yo creo que bien claro. No es para irse al río, no es para... ¿Qué se les ocurre? Comprar palomitas para irte a ver toda una serie de Netflix, un maratón de Netflix. Es para estar con Dios. O sea, sí tiene su parte el descanso, sí está bien la cosa familiar y salir, está bien, no es pecado, está bien, pero tienes que darle prioridad a Dios, porque ese día es para separarlo para Dios. Dice Génesis 2:2. Bueno, este acto lo vemos en los 10 mandamientos, cómo Dios ordena este día de reposo, este séptimo día. Pero Génesis 2:2, y acabó Dios en el día séptimo. Pero ¿qué es lo que acabó Dios? A ver, síganme. ¿Qué acabó Dios? La obra que hizo. Dios hizo una obra y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Él estaba haciendo una obra, y si tú y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, te tengo una noticia: tú y yo somos obreros. Tenemos que hacer obras también, tenemos que trabajar, tenemos que elaborar como Dios lo hizo. Entonces fíjate ahí la palabra, la obra que hizo. Cuando Dios creó el universo, Él estaba obrando, y a ti te hizo también para que seas alguien que haga una obra. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios dio a Adán esta responsabilidad de trabajar. Tenía que labrar el huerto. Él era el responsable del huerto. Dios llama a la humanidad a cultivar la tierra y ejercer dominio sobre la tierra además. Y todo esto, notemos que estos versículos son antes de la caída, porque algunos consideran como el trabajo como una maldición, pero no, el trabajo es una bendición. Antes y después de la caída sigue siendo una bendición. Hubo otras características que se añadieron después de la caída, pero antes del pecado, antes de la caída, entonces el trabajo no era un castigo de Dios, como algunos creen, sino es una bendición de Dios. No es un castigo de Dios que tengas que trabajar. Algunos piensan esto. No es así. Es una bendición de Dios. La maldición que vino por el pecado fue que trajo espinos y cardos. ¿Se acuerdan esto? Que fue cuando crecieron estos espinos y cardos, obligando al hombre a sudar para producir. Pero el trabajo en sí era y sigue siendo una bendición que Dios trajo, que debe llevar al hombre a su realización, algo que te guste. Fue un llamado al trabajo tanto físico como intelectual. ¿Por qué? Porque vean, físico, Él le dijo: tú tienes que labrar la tierra, tú tienes que cuidar el huerto, tú vas a tener que podar los árboles. Todo eso es trabajo físico. Vas a tener que hacer zanjas, vas a tener que echar el cubetazo de agua a la planta para que no se seque. Eso es un trabajo físico. Pero también Dios le dijo: y vas a ponerle nombre a todos los animales. Eso no es físico, eso es un trabajo intelectual. O sea, ponerle el camaleón y el coyote y estar buscando palabras, a ver, ¿a cómo le voy a llamar? Pues le voy a decir conejo, y a este va a ser perro. Y empezó el suricato y el no sé qué, empezó los nombres así, que empezó a sacar más nombres. Salud. Esto es un trabajo mental. Entonces, tanto trabajo físico como trabajo mental, Dios le ordenó que hiciera. Ahora, hay consecuencias. Número 3, el siguiente punto: hay consecuencias de la pereza. Cuando no trabajas hay consecuencias. En primer lugar, hay frustración y un deseo no cumplido. En Proverbios 13, versículo 4, me dice que el alma del perezoso desea. O sea, el alma del perezoso desea y... A ver, hoy les voy a poner muchos exámenes. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El perezoso nada alcanza, aunque tiene el deseo, pero nada alcanza. Y luego me hace el contraste, dice: mas el alma de los diligentes, esa será prosperada. Pero más adelante entramos a ese tema.
Pero el punto es aquí, el alma del perezoso desea y nada alcanza. No es que el hombre o la mujer perezosa no tengan deseos, ellos tienen deseos, no carecen de deseos y desean muchas cosas, sin embargo, no tienen nada porque no pagan el precio para alcanzar lo que desean. Tienes que hacer algo para alcanzar eso que deseas. Tú tienes metas, ve tras ellas, pero te va a costar, tienes que trabajar. No se dedican al trabajo requerido para llevar los deseos a que sean una realidad. Les voy a dar muchas frases que encontré hoy, así que me gustaron. El perezoso ansía el fruto de la diligencia sin la diligencia que lo gana. No sé si se captó, ahí va otra vez. El perezoso ansía el fruto de la diligencia sin la diligencia que lo gana. Otra frase, el afecto sin esfuerzo es como Raquel, hermosa pero estéril. O sea, Raquel dice la Biblia que era hermosa, pero era una mujer estéril. Bueno, si tú tienes un deseo, pero no haces un esfuerzo, va a ser algo hermoso, pero va a ser estéril, no va a servir de nada. ¿Qué más consecuencias te encontramos de la pereza? Es una vida de dificultades y contratiempos. Obvio que vas a tener problemas, vas a batallar. Hace ratito leímos Proverbios 15, 19, o mencioné Proverbios 15, 19, el camino del perezoso es, a ver, por favor, Proverbios 15, 19, el camino del perezoso es como setos de espinos, dice la Biblia, mas la vereda de los rectos como una calzada. ¿En dónde es más fácil caminar? ¿En un lugar pavimentado o en un lugar lleno de arbustos y espinas? Pues es más tranquilo, más fácil, en lo planito, en lo pavimentado. Si te vas de bajada, pues mejor. Pero en un lugar donde está lleno de arbustos no puedes avanzar aunque tú quieras. Entonces, el camino del perezoso así es. Es como ir en un lugar donde está lleno de huizaches y te vas espinando y te vas arañando y no avanzas. Pero la vereda de los rectos es como una calzada. Vas en el bulevar, vas en la autopista sin problema. Entonces, aquellos que son perezosos, ¿cuál va a ser el resultado de su pereza? Pues van a tener una vida llena de constantes problemas, de cardos, de espinas, como un seto de espinas. ¿Qué otra cosa le va a pasar al perezoso? Otra consecuencia es que va a llegar a pobreza. La pobreza va a venir. Va a llegar la pobreza sin duda, porque eres perezoso, te va a llegar. Proverbios 19, 15, era la siguiente imagen. Proverbios 19, 15 dice, la pereza, voy muy rápido, ¿sí me van siguiendo? Gracias. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. O sea, te va a dar sueño y te va a dar hambre. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Los problemas, hay muchos problemas con la pereza, pero uno de los problemas es que la pereza te va a dar más pereza. O sea, si no traes ganas de hacer nada y no haces nada, vas a tener más ganas de no hacer nada. O sea, vas a seguir ahí, pero en un nivel más elevado. O sea, no, te va a dar sueño, te vas a dormir, pero además te va a dar hambre porque como no vas a recibir nada, como no vas a ser retribuido, no va a haber fruto, no va a haber nada, eso te va a llegar y el hambre te da cansancio y es un ciclo vicioso que vas a estar ahí. Por eso tenemos que ver una de las cuestiones y un consejo al último quiero darles. Parte es la alimentación, una buena alimentación. Tal vez necesites vitaminas o algo que necesitas saber. Algo tengo que hacer porque no estoy bien nutrido y me siento cansado. Y a veces hay un problema que es muy sencillo de solucionar. La pereza lo sumerge en un estado de sueño tan profundo que está totalmente inconsciente de su situación. Esto es similar a alguien que es borracho. O un glotón tiene hambre y come y sigue con hambre, y come y sigue con hambre. Un borracho es alguien que está en un profundo sueño, que no tiene control de sí mismo, que está perdido, que no tiene control, pues.
Así es un borracho, así es un perezoso. Un perezoso que cae en un profundo sueño pierde total control y va a tener hambre y no va a saciar esa hambre porque no va a poder comer siempre lo suficiente, lo necesario. Y el alma del negligente padecerá hambre. Ese es el gran precio que se paga por la pereza. Sus necesidades no se van a satisfacer y entonces esto es como ponerle una trampa. El perezoso se autopone una trampa en donde el perezoso se va a hacer más perezoso, le va a dar más sueño, le va a dar más hambre, no se va a saciar y quedas ahí bloqueado. Proverbios 20, versículo 13. Proverbios 20, 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Amar el sueño y la pereza es algo que te va a llevar a la pobreza. Proverbios 28, 19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, ¿qué le va a pasar? Se llenará. ¿Con quién te juntas? Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay una frase. El que labra su tierra, ese va a tener suficiente fruto y va a poder saciarse y va a tener suficiente hasta para ser generoso y darle a otros. Pero aquel que sigue a los ociosos, que se junta con los ociosos, que sigue su estilo de vida, ese se va a llenar de pobreza. La recompensa del trabajo es una cosecha. El que labra la tierra tendrá mucho pan, mas el que sigue a los ociosos, el que ignora su trabajo con tal de pasar un buen rato, hoy no voy a ir a trabajar, avísales que no voy, es más ni le avises, nomás no llego. No se hace así las cosas. Tuve un compañero de trabajo hace años que no sé cuántos hijos tendría, pero enterró como unos 10 yo creo, porque cada que no iba al trabajo los lunes, siempre los lunes, o sea, como que se le moría un hijo el domingo y entonces llegaba con esa excusa diciendo, es que fui a enterrar un hijo, y las primeras veces como que sí nos dolía, ¿verdad? No, pues pobre, pero ya después, pues ¿cuántos hijos tienes tú? Oye, porque, y todos se le morían, y los domingos se le morían, y el lunes ya no iba a trabajar. Pues no, o sea, no se trata de eso, no te va a alcanzar, claro que le descontaban el día, no te va a alcanzar si eres ocioso, pero si tú eres trabajador vas a disfrutar el fruto de ese trabajo. Y el hijo pródigo fue el cumplimiento de esto, porque el hijo pródigo recibió la herencia, tenía mucho dinero, se fue a malgastarlo y se le acabó y llegó a pobreza, al punto que tuvo que ir a trabajar, algo que para él era impensable, porque para un judío ir a trabajar con los cerdos, no debían de comer cerdos, pero él llegó al punto en que quería que le dieran de la comida de las algarrobas que le daban a los cerdos. O sea, fue tanto su nivel, y pero después regresó al Padre, y que hoy tengamos regresos al Padre, a la casa, al lugar de abundancia. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. ¿Y cuál es la ordenanza? Si alguno no trabaja, si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Quién quiere comer? Ya quieren que me calle para irse a comer, ¿verdad? Pues el que quiera comer, trabaje, es lo que está diciendo ahí. Si no quieren comer, no trabajen, está bien. El que no trabaje, que no coma. Y esta es una regla entonces, ¿verdad? Y hay diferencia entre descanso y ociosidad. Eso es lo que hay que distinguir, porque por un lado Dios nos dice que tenemos que descansar, pero por otro lado que trabajemos 6 días. Pero la ociosidad no viene a ser el descanso. La ociosidad es no trabajar esos 6 días que tú y yo debemos de trabajar. Hay que descansar. Si hay un reposo ordenado por Dios, que está en los 10 mandamientos, que debemos separar ese día y para ir a buscar a Dios, para estar con Dios, para venir a la iglesia, para estar con los hermanos, para venir a alabarle, para venir a estar con su palabra. Ese día hay que separarlo. Ese es nuestro día de reposo. Los otros son para trabajar. Y hay que relajarse y hay que recrearse, y tiene que haber un balance en nuestras vidas.
los cristianos debemos ser diligentes en cuanto a esto. Debemos de salir y buscar nuestro sustento y de los que dependen de nosotros. Tenemos que trabajar porque aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice la Biblia. Tenemos que trabajar, pero también tenemos que descansar. Descansa cuando se tiene que descansar, trabaja cuando se tiene que trabajar, punto. Pero hay que hacer las dos cosas. La persona floja o vive en pobreza o vive dependiendo de otros. ¿Cuál es este animal? La sanguijuela. Es una sanguijuela, o sea, es como una planta parásito, ¿no? Que vive de otros. Tenemos que tener cuidado y no convertirnos en un ninis. Ahora, imagínate, si diariamente dedicáramos una hora para estudiar algo, ¿cómo estaríamos ahorita? Con una hora nada más que tú dedicaras, o sea, seríamos personas muy cultas. Si diariamente dedicamos una hora para aprender un lenguaje, seríamos políglotas, o sea, hablaríamos muchos idiomas y tendríamos mucha cultura, seríamos gente sumamente preparada. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque cuando somos flojos no aprovechamos ese tiempo adecuadamente y entonces, ¿qué preferimos? Yo prefiero que alguien piense por mí en vez de yo tener que pensar. Y estoy viendo la televisión y ahí estoy cambie de canal. No sé si les pasa, muy de los hombres eso, que ni vemos ni uno, nada más estamos así dando vueltas y cambia de canal, o estamos con el teléfono así nada más. Y ahí estás con el TikTok, hasta ese nombre está medio preciso, ¿no? Lo que dice TikTok, y se te está yendo el tiempo, y de repente checas la hora y ya llevas una hora nada más haciéndole así, TikTok, se te fue el tiempo, se te fue una hora que no aprovechaste o no aproveché yo para algo importante en vez de estudiar algo. Yo me estaba acordando en un momento de mi vida, cuando todavía no había videos de YouTube y eso, pero ya había internet, me encontré unas clases de armónica y dije, no, me voy a dedicar a ser músico de armónica según yo, y compré mi armónica y eran 20 lecciones, y en estas lecciones, la primera lección me decía, eran unas muy cortitas, que si yo las primeras 10 horas o algo así que yo dedicara a la armónica, iban a ser mi crecimiento de música de armónica, pues que ya a la hora 11, 12, 13 ya era muy poquito, como que era el ajuste fino, pero ya lo grueso ya iba a estar en esas primeras 10 horas que dedicara. Compré mi armónica ahí en la Diadema o en el Jonuco, no sé dónde, compré mi armónica y empecé yo mi primera clase, mi primera lección, saqué la primera canción. No, yo ya me sentía un musicazo ahí. Pero ¿qué pasó? Como la saqué muy rápido, yo creo que duré 2 horas en mis primeras lecciones y ya no le dediqué nada más, y ese fue todo mi crecimiento. O sea, es la única canción que me sé y mal tocada, porque se me olvida ya cómo va, de repente saco la armónica y ya me acuerdo un poquillo, pero no me aprendí nunca una segunda canción, no seguí en mis lecciones, no me apliqué, no fui disciplinado. No soy músico de armónica definitivamente, no es lo mío. ¿Pero por qué? Porque no le dediqué el tiempo suficiente. Si quieres ser un corredor bueno, tienes que correr, tienes que entrenar, tienes que practicar, o cualquier deporte que tú quieras. Quieres ser un buen futbolista, pues tienes que ponerte a patear balón y hacer cosas así, tienes que tener entrenamientos. Así es la vida, te va a costar, pero vale la pena si hay un fruto que se saca. Pero si le haces como yo le hice con la armónica, ahí te vas a quedar. Muchos de nosotros pasamos tantos tiempos muertos con el teléfono, que si lo aprovecháramos en algo productivo seríamos personas sumamente cultas. Sabríamos mucho de historia o de, no sé, de geografía o de otras cosas. Y a veces no nos sabemos ni lo básico. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no nos interesa, porque tenemos pereza mental y no queremos usar nuestra mente. Me es más fácil nada más estar distrayéndome
Y a veces estoy predicando y veo gente que está así. Órale. ¿De aquí se ve? Y ahí está nomás. Y luego no creen que no he visto, no los que están ahorita, pero a veces los que están atrás de esa computadora por ahí, de repente están en eso también. Y no es que están leyendo versículos, no, están en otro canal. Muchos de nosotros pasamos tanto tiempo en cosas que no aprovechan en vez de en algo productivo y tenemos pereza de usar nuestras mentes. Es muy trágico, pero hay una pereza o flojera espiritual que tiene consecuencias. Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hemos oído la palabra de Dios, tenemos que atenderla con diligencia, porque si no nos vamos a deslizar y vamos a caer, nos vamos a tropezar. Es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Necesitamos ser diligentes y disciplinados en la vida espiritual para llegar a alcanzar el máximo potencial de Dios. Ahí les va otra frase, traigo varias frases. A menudo escuchamos a muchas personas religiosas expresar el deseo de tener más de la vida divina y sin embargo nunca avanzan en ella. ¿Cómo es esto? La razón es que ellos desean, pero no se mueven para aferrarse al Señor. O sea, dices, sí, yo quiero más de Dios. Ni siquiera vienes a la iglesia, no abres tu Biblia, no oras, no esperes tener más de Dios. Es que yo quiero caminar y conocer el poder de Dios. Requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, requiere una disciplina, requiere un compromiso, requiere sacrificar cosas que nos gustan, pero tienes que hacerlas un lado. Tenemos que tener disciplinas espirituales. ¿Como cuáles disciplinas? Una puede ser leer la Biblia. Esta es una disciplina espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? O sea, que no contando ahorita luego la traes y ni la abres porque ahí te los ponen. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Tienes Biblia para empezar? ¿Sabes dónde está? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas para orar con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a escudriñar las escrituras y que dices, Dios me habló? O sea, no nada más leer como a lo loco, así, no, así, esta palabra, a ver qué me quiere decir. Y a lo mejor vas y requiere más esfuerzo y dices, a ver, voy a buscar en un diccionario esta palabra porque esta no la entiendo muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Y te pones a estudiar y a escudriñar y a meditar, y eso es una disciplina. Y habla de orar, de congregarse, porque tienes que hacer comunidad. Qué bendición tener una iglesia, qué bendición tener hermanos, qué bendición tener un lugar donde puedo servir, donde puedo dar, donde puedo ser generoso, donde puedo amar, donde puedo perdonar. Qué bien tener todos esos lugares donde puedo ofrendar. La pereza nos priva de todos esos beneficios que tenemos. Y cada día es una lucha y no, si no estamos buscando nuestra fuerza en Dios. Tengo que estar pegado a Dios, tengo que estarlo buscando, tengo que entender, o sea, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que quiere? ¿Dónde encajo yo dentro del cuerpo de Cristo? O sea, en la iglesia, ¿dónde debo estar? Sabes que Cristo viene por su iglesia. Eres parte de la iglesia. Y no porque vengas aquí, ya eres parte de la iglesia. Antier decía, pastor Hugo, un amigo, decía, no porque estés en una cochera te conviertes en coche. No porque vengas a la iglesia eres un cristiano. Aquel que es seguidor de Cristo, aquel que está
es un miembro dentro del cuerpo de Cristo, ese sí es de la iglesia que va a venir el Señor por él. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo formado por diferentes miembros, pero viene por los miembros de la iglesia, viene por la iglesia, no por los que andan ahí de llaneros solitarios. Eso no es. Se trata de hacer una disciplina cuando me sobre tiempo. No, yo tengo que separar el tiempo para hacer esa disciplina. El que es corredor tiene que levantarse para tener una rutina, su alimentación, tiene que sacrificar cosas. No me voy a ir a la desvelada porque me tengo que levantar en la mañana. Tiene que hacer cosas. El que quiere ser un cristiano tiene que disciplinarse, tiene que estudiar la palabra, tiene que meditar en ella, tiene que separar tiempo, tiene que congregarse, tiene que venir, no ser un visitante. ¿Sabes que hay iglesias aeropuertos las llaman, que tienen muchísima gente, pero tú vas un domingo y ves una cantidad, o sea, ves ciertas gentes, pero vas al siguiente domingo y como esa iglesia aeropuerto, hay mucha gente, pero ya es otra gente. Ya no son los mismos que estuvieron el domingo pasado. Y vas al siguiente domingo y son muchas, pero es otra. Son iglesias aeropuerto. Nosotros queremos ser una iglesia vivero, donde estemos plantados, donde estemos ahí y de ahí sale fruto y que haya mucha gente. O sea, eso que buscamos, pero que estén dando fruto, que estén plantados, que estén cimentados, que estén arraigados. Y no de esos que te arrancan y luego te ponen en otra maceta y luego lo traes para acá. Ese va a ser cristianos bonsai, porque los bonsai así son, los sacan, les cortan la raíz y lo vuelven a sembrar. Y luego, una vez me enseñó un tío de Betty que hacía unas plantas muy bonitas bonsai. Después de cierto tamaño los sacaba, le cortaba una tercera parte de la raíz y lo volvía a plantar y le limitaba el agua o algo así. Pero luego, después de crecía más, lo volvía a sacar y le cortaba una tercera parte y lo volvía a sembrar. Y a veces en esas desarraigadas que te estás plantado en un lugar, en una iglesia, y luego brincas para otra y luego brincas para otra y andas como loco, llega un momento en que pierdes el crecimiento y te quedas bonsai, te quedas enano. No es sano estarse brinque y brinque. O sea, ya establécete en un lugar, porque si no te puede hacer daño y te vas a llevar de encuentro a más gente. Si quieres crecer, tienes que leer. Si quieres crecer, tienes que leer. ¿Quieres crecer? Bueno, ya sabes, tienes que leer. Los cristianos que crecen son cristianos que leen. Y esta frase está buena. La publicó alguien de aquí hace poquito, la vi en Facebook. Y yo andando en Facebook, ya estoy diciendo, yo también me meto al Facebook. Dice, si tu fe no te hace ir a la iglesia, tampoco te va a hacer ir al cielo. Es creo de Charles Stanley esa frase. Si tu fe no te hace venir a la iglesia, tampoco te va a hacer ir al cielo. Si no te levantas y dices, no, hoy no voy, pues a lo mejor al cielo tampoco vas. Entonces tenemos que estar despiertos y ver. Keith Green en una canción algo así explica, traduciéndolo, dice: Jesús se levantó de la tumba y tú ni siquiera te levantas de la cama. Bueno, en una canción lo platica muy padre. Jesús se levantó de la muerte, pero tú ni siquiera de la cama te levantas. Y como dijo un pastor, pues no pude ir a la iglesia porque Sabanás me atacó. Las sábanas te estorban y no te dejan levantarte. La iglesia primitiva estaba dispuesta a dar su vida por la causa de Cristo. Toda su vida, todo lo que yo voy a vivir, lo doy para Cristo. Estaba dispuesta a entregar su vida por Cristo. Tú y yo no estamos dispuestos a darle una hora a Dios. Ni tan solo una hora. Vente el miércoles a la oración, dale una hora. Dale una hora a Dios. Separa ese tiempo y busca qué puedo hacer para poder estar con Dios, para ir a buscar a Dios, para estar con mis hermanos, para ser de bendición, para estar orando por las necesidades y peticiones de otros. No nada más vengo cuando quiero que oren por mí. Que ven, si quieres que oren por ti, qué bueno que vengas, para eso es.
pero también yo voy porque yo quiero dar y yo quiero orar por los que otros tienen necesidad, yo quiero aportar de mi parte. Los maduros se les requiere más, se les pide dar. No esperas que un niño dé lo mismo, no le exiges a un niño lo mismo que le pides a un adolescente. Y a un adolescente no le exiges lo mismo que se le espera que dé un adulto. Un niño, ¿qué le puedes pedir a un niño? Que se duerma temprano, que haga su tarea, que recoja sus juguetes. A un adolescente le pides eso, más tiende tu cama. Ve por las tortillas o no sé, ¿verdad? O sea, saca la basura. Ya tiene una responsabilidad mayor porque ya no es niño, ya es adolescente. Pero al adulto, ¿qué le puedes pedir al adulto? Una mamá es adulta. La mamá no puede darse el lujo de decir, tengo flojera, hoy no voy a hacer de comer. Aunque no traiga hambre ella y no quiera comer, pues si quieres tú no comas, pero tienes que darle al niño que está llorando porque quiere comer. Cuando ya son grandecitos, pues se podrán hacer ellos, pero un bebé de brazos tienes que darle de comer, depende de ti, si no se va a morir. Entre mayor vayas creciendo, vayas madurando, mayor va a ser la responsabilidad que se te va a exigir, que se te va a pedir. Y aquí es donde entro a lo bueno. ¿Quién es servidor de fruto abundante? Ya les pregunté esto en la mañana, ya levantaron la mano algunos que ahorita están otra vez, pero les digo, qué bueno que les toque 2 veces, porque es para ustedes, o sea, más es para ustedes. A ver, pónganse de pie los servidores, más va. Vamos a darles un aplauso a los servidores que tenemos aquí. Gracias a Dios por estas personas que están sirviendo. Gracias, pueden tomar asiento. Pero ya les hablé bonito, ya les dimos el aplauso. A ustedes se les exige más. Se requiere puntualidad, se requiere asistencia. O sea, aquí no hay excusas. Porque tú eres de los mayores, tú eres como la mamá que no puede dejar de alimentar, no puede dejar de hacer cosas porque hay gente que depende de ti. Es muy importante que me entiendan esto. O sea, no podemos ser una iglesia light, cómoda, donde hago lo que quiero, donde quiero que la iglesia se adapte a mí. No, yo me debo adaptar a los métodos de Dios, al plan de Dios, a la iglesia como la estableció Jesús. La iglesia primitiva nos pone el ejemplo. Les digo, la iglesia primitiva estaba dispuesta a entregar su vida por Cristo. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Se acuerdan la pregunta que les decía en la mañana? Cuando empecé, que les decía que si crees que ganas, o cómo fue, ya se me olvidó, que crees que lo que te pagan es suficiente para lo que haces o algo así, ¿no? Pues nunca le vamos a poder pagar a Dios lo que Él nos da, por mucho que hagas, y esto no es por obras. Sin embargo, por la gratitud que yo le tengo, yo voy a servirle, yo voy a seguirle, yo voy a adorarle. Lo que voy a hacer es por lo que Él ya me dio, no para ganarme que Él me dé. O sea, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, a los servidores de fruto abundante específicamente se les requiere mayor responsabilidad. No deben faltar los domingos. Los miércoles de oración tienen que estar aquí conectados. Habrá algún día que no puedas o algo, pero tienes que estar aquí. O sea, no creo que no sea claro lo que estoy diciendo. También tenemos diferentes clases y en la que aplique, hay de matrimonios, hay de varones, hay de mujeres, hay de jóvenes. O sea, en la que aplique, ahí tienes que estar. Y hay grupos de crecimiento. Es más, ya deberías tú tener tu grupo tal vez de crecimiento y estar dando clases, porque Dios te ha levantado, te ha impulsado a eso. No sé cómo sea, pero tienes que alimentarte además. Si estás sirviendo, tienes que alimentarte para poder dar. ¿Qué vas a dar? De la vil carne. No, tenemos que estar alimentándonos para poder luego dar. Tenemos que rendir cuentas, tenemos que ser disciplinados. Nadie te está preguntando si lees tu Biblia, porque es obvio que lo tienes que hacer. Aquí en otras iglesias lo hacen, aquí no estamos
Oye, ¿diezmas? No, eso no es mi estilo. Pero la Biblia dice que si eres fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. Si eres fiel en las cosas materiales, Dios te va a dar lo verdadero, lo de peso, lo espiritual. Quieres prosperar, quieres progresar en cosas, tienes que cumplir en muchas series que yo no soy el policía que ando revisando todo. No, de repente se da uno cuenta de cosas, pero es algo entre tú y Dios. No tanto por miedo al pastor, de ya me vio el pastor, te va a regañar. Yo no soy regañón, creo yo. Ahorita estoy hablando fuerte, pero no es mi estilo. Pero no podemos seguir mediocres. No podemos seguir que el gigante de la pereza nos esté consumiendo y nos esté teniendo derribados y controlándonos. Y vamos de mal en peor, ¿no? Estamos con pereza y la pereza nos da más sueño y cada vez menos y cada vez me comprometo menos y menos voy, cuando tú ya deberías de estar sirviendo y alimentando multitudes. No te puedes dar el lujo de decir tengo flojera, hoy no voy. Si no comes te mueres. El que no trabaje que no coma, dice, no, y te mueres. ¿Sabes que hay hijos que dependen de ti y que te están viendo y que están viendo tu ejemplo? Hay familiares, hay discípulos puedes tener, vecinos que están viendo tu ejemplo. Tus vecinos ven si te levantaste temprano para ir a la iglesia o no. Y dice, hoy, mira el cristiano hoy ni fue a la iglesia. Pues no, que muy cristiano. Y te están viendo, o sea, está haciendo ejemplo, pero cuando ven, ¿sabes qué? Él no deja de asistir a su reunión. Se ve que para él es importante Dios. Estamos a la vista de todos y cometemos errores todos, sin duda. Pero no puedes decir que por flojera, por pereza espiritual. Mira, si no oras, si no te congregas, si no estudias, si no adoras, si no sirves, no sirves. No vas a desarrollar y vivirás las consecuencias. Pero bueno, ya después de esto sí fuerte, vamos a lo bonito. Siguiente punto. Espero que me sigan amando, como dicen, ¿no? A ver, hay un fruto de la diligencia. O sea, sí puedes sacar algo bueno, algo de provecho. Cuando tú eres diligente, vas a tener prosperidad y vas a tener éxito. Y esto habla también en lo físico, en lo mental, pero también en lo espiritual. Dice Proverbios 10, versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los dirigentes enriquece. ¿Qué quieres ser, pobre o rico? ¿Empobrecido o enriquecido? Bueno, sé diligente si quieres enriquecer. Cada día tiene 24 horas llenas de oportunidades para crecer, para servir, para ser productivos. Es muy fácil desperdiciar del tiempo y es lo más fácil. O sea, se te va el tiempo de momento, ¡pum! Ni lo sentiste y que ya se acabó el día y no hice nada, ni siquiera me bañé. O sea, de repente pasa así, ¿no? O sea, pues ¿cómo crees? Niégate a ser perezoso. Utiliza las horas y haz algo productivo. Ve el tiempo como un regalo de Dios. Aprovecha todas las oportunidades que Él te da y hazlas con diligencia. Antes habíamos leído Proverbios 13, versículo 4. Nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Se acuerdan que lo leímos? Pero luego dice, mas el alma de los diligentes. ¿Quieres prosperar? Sé diligente. Deja de ser perezoso, porque si no nada vas a alcanzar. La prosperidad y el éxito es algo que va más allá del dinero. Es una satisfacción que sientes, que dices, estoy contento de lo que estoy haciendo, me gusta, lo disfruto. Hay gente incluso que teniendo una posibilidad de tener un sueldo muy jugoso, por decir algo, decide sacrificarlo con tal de hacer algo que realmente le satisface y le guste. Dice, eso es el verdadero éxito. No tanto el que gana mucho dinero, sino decir, estoy haciendo lo que me gusta. Estoy disfrutando esto, ni me es sacrificio, me gusta, ya quiero que sea mañana porque quiero ir a implementar este plan que traigo y estás emocionado y estás contento, no te es ni siquiera algo gravoso.
Ese es el verdadero éxito. ¿Qué más hay? ¿Qué más fruto podemos ver del que es diligente? El siguiente es que hay honor y hay respeto. Hay honor y respeto. Proverbios 22-29. ¿Has visto a hombre solícito en su trabajo? ¿Qué va a pasar con él? Delante de los reyes estará. A ver, Proverbios 22-29, apréndanse esto. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. O sea, este va a andar acá en las ligas mayores, acá con los elite, va a andar con los buenos, con los reyes, con los que dirigen, va a estar con los líderes. El hombre que es diligente en su trabajo. Otra versión moderna dice: ¿has conocido a un hombre muy trabajador? Él tendrá éxito y se parará delante de los reyes. Es decir, él va a recibir honor, él va a recibir respeto, además de la autosatisfacción que tenga por lo que está haciendo, porque dices: oye, estoy contento con esto, estoy teniendo logros. Y no necesariamente vas a andar con altos funcionarios o algo así, pero ¿sabes qué? Vas a tener el respeto de tus hijos, porque cuando tus hijos vean tu diligencia, va a decir: mi papá es bien trabajador, mi papá es bien chambeador, pero además mi papá es muy diligente en su vida espiritual, porque yo lo veo buscar a Dios, yo lo veo orar con Dios, yo lo veo que no falla la iglesia y me ha estado inculcando a mí ser disciplinado, me ha sembrado en mí el ser puntual, me ha sembrado en mí el darle la importancia a Dios que merece Dios. Vas a tener honor y respeto, primeramente de tu casa, de los de ahí en cortito. Y sabes que otra cosa más es que vas a dormir tranquilamente. Alguien que es diligente, alguien que es trabajador, no hombre, va a dormir bien a gusto. Ni la almohada soñare te hace dormir tan a gusto. Dice Eclesiastés 5:12, por favor, Eclesiastés 5:12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Ese no duerme bien. Pero el que es trabajador, o sea, puede ser trabajador y rico, pero el que nada más es rico y no es trabajador, ese no duerme bien. Pero el que es trabajador, ese tiene un sueño dulce. No hay mejor descanso después de un día bien aprovechado. Vas a llegar y feliz, vas a descansar. Además de que obviamente vas a tener la tranquilidad de que vas a tener para pagar los gastos o las deudas o lo que viene por ahí. Y entonces, por último, tú puedes vencer al gigante de la pereza. Ya la última imagen creo que es. Tú puedes vencer al gigante de la pereza. Tú y yo podemos vencer al gigante de la pereza. ¿Quién quiere vencer a este gigante? Sí nos afecta este gigante bastante, ¿no? Tanto en lo físico como en lo mental, pero yo hoy quiero recalcarme en lo espiritual. En lo espiritual nos hace daño este gigante y tenemos que cortarle la cabeza también. ¿Reconoces que no has dado todo lo que puedes dar? ¿Quién reconoce que no ha dado todo lo que puede dar? Yo soy el primero. Si tú lo reconoces, ponte de pie conmigo. Vamos a orar. Y me gustaría que hiciéramos un compromiso delante de Dios. Te doy unos pasos sencillos, consejos que podemos hacer. En primer lugar, confiesa tu pereza delante de Dios, porque eso no honra a Dios. Decirle: Señor, perdóname porque he sido flojo, porque no he sido disciplinado. Perdóname, Señor, porque no te he dado la importancia que a ti te debo dar. Perdóname, Señor, porque con lo que hago no te estoy honrando. Perdóname, Señor. Vamos a ponernos a cuentas con Dios, pero otra cosa, y esto es algo práctico, examina tu condición física, porque a veces la falta de energía es por cosas tan sencillas como una deficiencia en tu alimentación. Comes demasiada comida chatarra, tal vez no estás bien nutrido, pues vas a andar desganado. Tienes sobrepeso, pues algo hay que hacer, hay que tener disciplinas, hay que hacer sacrificios, hay que hacer cosas. Tal vez sea falta de ejercicio. Posiblemente te hace falta una vitamina, ¿no?
No sé, ya no está Reina aquí andaba Reina. El otro día, como a media iglesia, lo inyectó Bedoyecta. Cuando fuimos allá a Piaxtra, no hombre, se encebolló a bastantes ahí, les tocó. El doctor traía ahí unos medicamentos, algo como Bedoyecta, algo B12 o algo así, ¿no? Y dijo, yo sé inyectar, pues órale, pum, pues ahí les tocó a bastantes gentes, ahí les tocó. A veces a lo mejor puede ser algo así de sencillo, que necesitas, o sea, el impulso, una buena alimentación, hacer ejercicio, tener disciplinas en tu hora de dormir, porque a veces nos distraemos tanto con tonterías que dices que no puedo dormir. Pues no, pues si estás con el teléfono ahí, eso te mantiene activo visualmente y no te vas a dormir. Tienes que mejor pararle, dejarlo. Léete un buen libro, empieza a hacer buenas rutinas, levántate temprano, sal a caminar. Hay cosas que podemos hacer y cambiar. Da gracias a Dios por el trabajo que tienes. O sea, es una bendición el trabajo, el empleo que tienes. Gracias, Señor, por este trabajo. No estés menospreciando lo que hagas. Digo, sí, lo que sea tu trabajo. En conclusión, la pereza es una tragedia y es una de las cosas más tristes que pueden ocurrirle al ser humano. Para el cristiano, además, es una vergüenza, porque cuando nosotros debemos de glorificar a Dios. Pero cuando tú estás dando un mal testimonio, porque dicen, este es el flojo, pues eso no honra a Dios. Y entonces es una vergüenza. Pero podemos romper los malos hábitos, es lo bueno. Podemos romper los malos hábitos y esos patrones del pasado, cambiarlos y con el poder del Espíritu Santo ser más que vencedores. Podemos vencer al gigante de la pereza. Podemos vencer al gigante de la pereza en nuestras vidas. Y yo quiero que hagamos un compromiso. Yo hice una lista en la mañana, me levanté temprano y estaba haciendo una lista de disciplinas espirituales que podemos y debemos de tener. Uno es orar. Orar es buscar a Dios, es tener una relación con Dios, es ser intencional. Cuando tú quieres hablar con alguien, lo buscas, le marcas a su teléfono, vas a su casa, tocas la puerta. Cuando quieres estar con Dios, pues hay que buscarlo. En lo personal, en lo privado, pero también en forma corporal. Vente los miércoles, es un solo día de oración. Yo recuerdo antes, cuando empezó la iglesia, teníamos 3 días de oración, era lunes, martes y miércoles. Y recuerdo a mi papá y mi mamá que iban al rancho, un rancho que tenemos en Tamaulipas, y decían, ya tenemos que irnos porque si no, no vamos a llegar a la oración. Y se venían y llegaban directo porque no querían fallar en la oración. ¿Qué tanta importancia le das a ese tiempo que pasas con Dios? No solo es orar, también es leer la Biblia. Pero no solo es leer la Biblia, es escudriñar las escrituras, es estudiar lo que dice la Biblia, a ver por qué dice aquí, y luego aquí me manda para este lado, y esta misma palabra yo la veo en este otro versículo, y empiezas a alimentarte y empiezas a crecer y empiezas a emocionarte y dices, qué rico, Dios me habló. Pero luego estás en la noche y ya te vas a dormir y estás meditando en lo que leíste en la mañana. Entonces, o sea, es orar, leer, estudiar, meditar, pero también luego eso que aprendí yo lo voy a ir a testificar, voy a ir a compartirle a otros. ¿Sabes qué? Dios te ama, Dios quiere algo contigo, Dios tiene un plan para tu vida. Puedes ser salvo, es un sanador, Él está con nosotros. Él, no sé, ¿qué puede decir? Lo que Dios te habló, ve a compartirlo con otros. Es una oportunidad también de servir. ¿Qué puedo hacer yo? A ver, en el cuerpo de Cristo hay diferentes funciones, diferentes miembros. ¿Qué puedo yo hacer? A mí me gusta, pues yo creo que yo podía dar clases a los niños. Saben que hace ratito hay un niño que está viniendo, que empezó a venir en el campo de verano. Alguien lo trae. Y él viene, no viene su familia, solo viene este niño. Él es fruto del campo de verano que tuvimos aquí. Y él me ha dicho que toca batería. Pero es lo trae Reina, sí. Él tiene 10 años. Y seguido me pregunta, ¿y qué tengo que hacer para tocar ahí? Y hoy vino y como que se fue muy contento porque le dije, miren, hay un grupo de jóvenes
y ahí necesitan un baterista. Bueno, yo sé que está Mario, no sé dónde anda Mario, pero él es el que los enseña. Pero Mario ya es profesionista, ese es de los jóvenes. ¿Y de cuántos años se necesita estar ahí? Y le digo, de 12 años, no sé si son 2, yo le dije 12. Y se quedó bien contento porque ya nada más le faltan 2. Pero me vino y me preguntó, me dijo, ¿tiene vacantes de bateristas? Así me dijo, un niño de 10 años. ¿Tiene vacantes de bateristas? Y le digo, sí va a haber, le dije, pero ya que cumplas 12 años, le dije yo. Pues, ¿quieres servir? O sea, en lo que él sabe hacer. ¿Qué sabes tú hacer? Hay algo que dices, pues yo puedo estar en Ujieres, yo puedo ayudar en esto, no sé. Puedes ayudar orando también, decir, no voy a fallar porque yo voy a estar orando, y yo siento una carga para estar orando. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Algunos acostumbran no congregarse. No, tú acostúmbrate a congregarte. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ven a adorar, a alabar a Dios, a glorificarle, a honrarle. Podemos hacer como un compromiso con Dios, no con los hombres, con Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di, Señor Jesús, yo te pido perdón porque he sido perezoso. Reconozco que he fallado, que me he equivocado, pero hoy yo quiero que tú seas mi Señor, que tú reines mi vida, que tú gobiernes. Me pongo en tus manos, Señor, y hoy hago un alto, Señor, que sea un parteaguas en mi vida, en el que salga de la pereza, de la negligencia, para empezar el camino del diligente. Caminar contigo, oír tu voz, seguirte de cerca y dar frutos, Señor. Me pongo en tus manos, me rindo a ti. Yo me comprometo a aumentar mis tiempos de oración, de lectura de la palabra, de escudriñar tus escrituras, de meditar en ella, también de testificar y compartir a otros lo que tú me has dado, de ser un servidor fiel. Yo sé que el que es fiel en lo poco, tú lo pondrás en más. Quiero ser encontrado fiel, Señor, ser disciplinado, ser puntual, ser diligente, Señor, ser un buen mayordomo de todo lo que tú me has dado. A ti doy la alabanza y la gloria, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.